Dicen que el miedo siempre acecha en los lugares más inesperados. Pensamos que lo aterrador solo habita en casas abandonadas, en cementerios o en carreteras desiertas. Pero la verdad es que el horror también puede esconderse en lo cotidiano, en lo que usamos todos los días, en esas aplicaciones que parecen tan inofensivas. Facebook Marketplace es uno de esos lugares. Millones de personas lo usan para comprar y vender ropa, muebles, teléfonos, cualquier cosa, pero detrás de ciertos anuncios se ocultan historias que nadie debería vivir, encuentros extraños en rincones solitarios, transacciones que terminan en desapariciones y secretos tan oscuros que jamás llegan a las noticias. Lo que escucharás a continuación no es un simple relato, es una advertencia, porque el terror ya no solo se encuentra en la oscuridad de la noche, ahora también espera detrás de una pantalla, disfrazado de una oferta imposible de rechazar. Esta es una historia de terror real en Facebook Marketplace, y tal vez después de oírla, pienses 2 veces antes de aceptar la próxima cita con un desconocido. Capítulo 1. La oferta perfecta. Era una noche cualquiera. Daniel, un joven universitario de apenas 21 años, se encontraba solo en su cuarto, iluminado únicamente por la pantalla de su celular. Tenía semanas buscando una computadora portátil que pudiera servirle para sus estudios y, si tenía suerte, también para jugar un poco en sus ratos libres. Pero los precios en las tiendas estaban por las nubes, fuera de su alcance. Ese día, cansado de mirar siempre lo mismo, decidió entrar a Facebook Marketplace, convencido de que quizás ahí encontraría una buena oferta. Entre muebles viejos, celulares usados y ropa de segunda mano, algo llamó su atención. Un anuncio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Laptop gamer, casi nueva. Precio negociable. Entrega inmediata. El precio era sorprendentemente bajo, menos de la mitad de lo que había visto en otros lugares. La publicación incluía varias fotos. La computadora sobre una mesa de madera con marcas profundas, una silla de metal oxidada al costado y al fondo una ventana cubierta por cortinas desgastadas. Las imágenes tenían una calidad extraña, demasiado oscuras, como si alguien hubiera querido ocultar más de lo que mostraba. A Daniel le recorrió un escalofrío. Había algo raro en esas fotos, como si no hubieran sido tomadas para vender, sino para vigilar. Pero su necesidad pudo más que su instinto. Decidió escribirle al vendedor. El perfil no tenía foto de perfil, apenas un nombre extraño. Ángel 13. «Hola, ¿todavía tienes la laptop?», preguntó Daniel. La respuesta no tardó ni un minuto. «Sí, si la quieres, podemos vernos esta misma noche». Daniel miró la hora, 9:47 p.m. No le gustaba salir tan tarde, pero la urgencia del vendedor lo intrigó. «¿Dónde sería la entrega?», preguntó. «En persona, nada de envíos. Tengo un lugar seguro, tranquilo. Te va a gustar». El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Había escuchado historias de estafas y robos en Marketplace, pero algo en la forma tan rápida de contestar del vendedor lo convenció de que no podía dejar pasar esa oportunidad. Siguió la conversación, intentando obtener más detalles. «¿Podría ser mañana mejor?», insistió Daniel. El vendedor tardó unos segundos más en responder esta vez. «No, solo esta noche. Si no, la vendo a otra persona. La laptop debe irse ya». Daniel tragó saliva. La presión del momento, sumada a la irresistible idea de obtener lo que tanto había buscado, lo hizo tomar una decisión que más tarde desearía no haber tomado. El punto de encuentro quedó fijado. Una calle en las afueras de la ciudad, cerca de una fábrica abandonada, que Daniel apenas conocía de nombre. Al cerrar el chat, un mal presentimiento le invadió el pecho. El silencio de su habitación, roto solo por el zumbido de su celular, parecía más pesado de lo habitual. Una parte de él quería cancelar, ignorar el anuncio, olvidarse de todo. Pero otra, más fuerte, lo empujaba a prepararse para salir. Mientras se ponía la chaqueta y guardaba el dinero en efectivo que tanto le había costado ahorrar, no podía dejar de pensar en un detalle. El perfil del vendedor no tenía publicaciones anteriores, ni amigos visibles, ni historial de ventas. Era como si Ángel 13 hubiera aparecido solo para esa transacción.
Y lo que Daniel no sabía era que esa noche estaba a punto de adentrarse en algo mucho más peligroso que una simple compra en Internet. Capítulo 2. El encuentro. El camino hacia el punto de encuentro se sentía interminable. Daniel tomó un autobús que lo dejó cerca de la zona indicada. A medida que avanzaba, las calles iluminadas comenzaron a desvanecerse, dando paso a callejones oscuros y casas abandonadas. El aire era frío, y un silencio extraño dominaba el lugar, roto apenas por el ladrido lejano de un perro. El mensaje de Ángel 13 había sido claro. Nos vemos frente a la fábrica vieja. No tardes. La fábrica abandonada era un edificio enorme, con muros cubiertos de grafitis y ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Daniel tragó saliva. Aquel no era precisamente el tipo de lugar donde uno esperaba cerrar un trato de compra. Sacó su celular para avisar que ya había llegado, pero notó algo inquietante. No había señal. La cobertura se había perdido justo al llegar a la zona. De pronto, un mensaje entró como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Te veo desde aquí. Camina hacia la entrada principal. Daniel giró en todas direcciones tratando de ver a alguien, pero no había nadie a simple vista. El eco de sus pasos resonaba demasiado fuerte. ¿Dónde estás?, escribió sintiendo un sudor frío en la nuca. La respuesta fue inmediata. Más cerca de lo que piensas. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Algo no estaba bien. Quiso dar la vuelta, regresar a casa, pero entonces escuchó el sonido metálico de algo arrastrándose dentro de la fábrica. Un golpe seco retumbó en la oscuridad, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Daniel respiró hondo. El dinero estaba en su bolsillo, el miedo en su garganta, y frente a él, aquella entrada oscura que lo invitaba a pasar. Con cada paso que daba hacia el interior, la sensación de que alguien lo estaba observando se hacía más fuerte. No había voces, no había luces, solo el crujir de sus propias pisadas y la certeza de que algo o alguien lo estaba esperando dentro. Y en ese instante, una notificación sonó en su celular, iluminando su rostro. Era un nuevo mensaje de Ángel 13. Ya te vi. No estás solo. Capítulo 3. Dentro de la fábrica. Daniel cruzó el umbral de la fábrica y el mundo a su alrededor pareció transformarse. La oscuridad lo envolvió por completo, como si hubiera dejado atrás la ciudad y entrado en otro lugar, uno donde el tiempo y el ruido se habían detenido hacía años. El aire estaba impregnado de un olor penetrante a óxido, humedad y madera podrida. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Encendió la linterna del celular. El haz de luz tembloroso revelaba paredes descascaradas, maquinaria oxidada y montones de basura acumulada en los rincones. Cada objeto proyectaba sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Ángel, llamó Daniel, su voz resonando en un eco distorsionado que le devolvía el sonido como si otra persona hubiera repetido su nombre en la distancia. No hubo respuesta, solo el crujir del metal viejo y el lejano goteo de agua filtrándose desde algún punto del techo. Avanzó con cautela, intentando convencerse de que todo era normal, de que en cualquier momento el vendedor aparecería con la laptop bajo el brazo y todo terminaría en un malentendido. Pero en el fondo, algo en su interior sabía que no era así. Había una sensación que no podía ignorar, la de estar siendo observado. Entonces un ruido metálico retumbó a su derecha. Giró la luz rápidamente, pero no encontró nada más que un viejo carrito de herramientas volcado. Sin embargo, juraría que lo había escuchado caer justo en ese instante, como si alguien lo hubiera empujado. El celular vibró en su mano. Un nuevo mensaje: no corras. Ya casi llegas. La sangre de Daniel se heló. ¿Llegar a dónde? ¿Quién estaba enviando esos mensajes? El miedo le oprimía el pecho, pero sus pies seguían avanzando, como si algo lo guiara hacia lo más profundo de aquel lugar. De pronto, al final del pasillo, distinguió una figura. Estaba quieta, inmóvil, recortada por la penumbra. No podía ver su rostro, pero sabía que lo estaba mirando. Daniel levantó el celular, tratando de enfocar la luz en aquella silueta, y en ese momento la pantalla vibró de nuevo. Un nuevo mensaje apareció, pero esta vez no provenía de Ángel 13. El remitente era aún más perturbador.
Daniel, el mensaje decía, ya es demasiado tarde. El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda. La linterna del celular titiló, apagándose por un instante. Cuando volvió a encenderse, la silueta ya no estaba allí. El eco de pasos arrastrados comenzó a resonar a sus espaldas. Lentamente, giró la luz hacia atrás con la respiración agitada, sabiendo que ya no estaba solo. Capítulo 4. El susurro en la oscuridad. El eco de los pasos arrastrados se fue acercando poco a poco, como si alguien o algo caminara con lentitud detrás de Daniel. El aire se volvió más denso, pesado, casi irrespirable. El joven sintió un sudor frío recorrerle la frente mientras giraba la linterna hacia todos lados, sin lograr atrapar con el haz de luz el origen del sonido. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, intentando sonar firme. El silencio fue su única respuesta, pero aquel silencio no era vacío. Había algo dentro de él, como un murmullo apenas perceptible, un susurro que parecía reptar por las paredes oxidadas. Daniel no entendía las palabras, pero podía jurar que alguien hablaba en voz baja, como si recitara una oración en un idioma que no conocía. De pronto, una ráfaga de viento helado cruzó el pasillo, apagando la linterna por completo. La oscuridad lo envolvió como un manto absoluto. El joven se quedó paralizado, temblando, mientras trataba desesperadamente de encender el celular otra vez. Al hacerlo, notó algo que lo hizo retroceder de golpe. En la pantalla, la aplicación de mensajes seguía abierta, pero el teclado se movía solo, escribiendo sin que él tocara nada. Las letras iban apareciendo lentamente, como pulsadas por unas manos invisibles. «Mírate atrás». El estómago de Daniel se encogió. El aire se le cortó en seco, como si alguien le apretara el cuello. No quería girar. Cada fibra de su cuerpo le decía que no lo hiciera. Pero al mismo tiempo, la sensación de una presencia justo detrás de él era tan fuerte que no pudo evitarlo. Giró lentamente la cabeza, levantando el celular como única defensa. La luz volvió a encenderse en un destello débil, revelando por un instante una sombra alta y delgada, de brazos alargados, apenas a unos metros de distancia. Su rostro estaba oculto, como si se desdibujara en la oscuridad, pero lo peor era la forma en que parecía estar inclinada hacia él, observándolo con una quietud antinatural. Daniel soltó un grito ahogado y retrocedió, tropezando con un pedazo de metal en el suelo. El celular cayó de sus manos, rodando unos centímetros, mientras la pantalla seguía encendida. La figura permanecía allí, inmóvil, como si supiera que no hacía falta moverse para aterrorizarlo. Con manos temblorosas, Daniel recuperó el celular y volvió a apuntar la luz, pero ya no había nada. El pasillo estaba vacío. Respirando con dificultad, escuchó un nuevo sonido, un suspiro, largo y profundo, justo al lado de su oído. Su cuerpo entero se congeló. El celular vibró de nuevo. Un mensaje apareció en pantalla, con el mismo remitente imposible. Daniel, corre si quieres vivir. Capítulo 5. La huida. El mensaje brillaba en la pantalla como una sentencia. Corre si quieres vivir. Daniel no lo pensó dos veces. El instinto lo dominó y echó a correr con todas sus fuerzas por los pasillos de la fábrica, sin importar hacia dónde lo llevaran. El eco de sus pasos resonaba como un trueno, mezclado con el sonido metálico de algo o alguien que lo seguía, arrastrando cadenas o piezas oxidadas a cada movimiento. La linterna del celular apenas iluminaba unos metros adelante. Cada sombra parecía estirarse, alargarse, convertirse en manos que buscaban atraparlo. El aire frío golpeaba su rostro y su respiración era un jadeo desesperado. Llegó a un pasillo más amplio, donde la oscuridad era aún más espesa. Allí la linterna iluminó una puerta de metal medio abierta. Daniel se lanzó hacia ella, con la esperanza de encontrar una salida. Empujó con fuerza, pero al otro lado solo había una habitación sin ventanas, llena de escombros y viejos casilleros oxidados. No había salida. Cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra el metal mientras trataba de recuperar el aliento. Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía retumbar en todo el lugar. Por un momento, pensó que quizá había logrado despistar a lo que lo perseguía.
Pero entonces lo escuchó. 3 golpes secos en la puerta, fuertes, calculados, como si algo lo hubiera encontrado. «Dios mío», susurró Daniel con la voz quebrada. El celular volvió a vibrar en sus manos. Con el pulso tembloroso miró la pantalla. Otro mensaje, otra vez enviado desde su propio nombre. «No te escondas. Sé dónde estás». Un escalofrío lo recorrió entero. Sintió que las paredes del cuarto se cerraban sobre él. De pronto, los casilleros viejos comenzaron a vibrar, como si algo golpeara desde adentro. Uno de ellos se abrió de golpe, con un chirrido ensordecedor, revelando únicamente la negrura en su interior y unos ojos brillantes que lo observaban desde adentro. Daniel gritó y salió disparado de la habitación, empujando la puerta con fuerza. Corrió por otro pasillo, tropezando con pedazos de metal y maderas podridas, hasta que finalmente distinguió una luz tenue al final del corredor. Su pecho ardía, sus piernas estaban a punto de fallarle, pero la esperanza de aquella salida lo impulsó a seguir. Al acercarse, notó que la luz provenía de una de las ventanas rotas de la fábrica. El aire fresco de la noche entraba por el hueco y más allá podía ver la calle. La libertad estaba a solo unos pasos. Pero antes de alcanzarla, un último mensaje apareció en la pantalla de su celular, tan inesperado que casi lo hizo tropezar. El remitente volvía a ser Ángel 13. El texto decía: «¿De verdad crees que puedes salir?». Y justo en ese momento, la ventana frente a él se cerró de golpe, como si una fuerza invisible hubiera sellado su única vía de escape. Capítulo final. La verdad de Ángel 13. Daniel se quedó paralizado frente a la ventana que segundos antes estaba abierta. El golpe con el que se cerró resonó en toda la fábrica, como si hubiera sido sellada por una fuerza que no pertenecía a este mundo. La tenue luz que le había dado esperanza desapareció y una oscuridad aún más profunda lo envolvió. Su respiración era agitada y el temblor en sus manos apenas le permitía sostener el celular. La pantalla volvió a iluminarse con un nuevo mensaje, pero esta vez no había remitente. Solo apareció un texto en letras rojas, algo que jamás había visto en su teléfono. Nunca fue un trato, fue una trampa. El sudor frío le recorrió la espalda. Daniel retrocedió lentamente y entonces lo escuchó. Una risa seca, hueca, que provenía de todos lados al mismo tiempo. No era humana. El sonido reverberaba por las paredes oxidadas de la fábrica, como si el edificio entero se burlara de él. De pronto, una de las sombras frente a él comenzó a moverse, desprendiéndose del muro como si cobrara forma. Era la misma figura alta y delgada que había visto antes, pero ahora podía distinguir mejor su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. En lugar de facciones, tenía un vacío oscuro, un agujero sin fin del cual emergían murmullos y susurros. Daniel, desesperado, corrió hacia otra dirección, internándose aún más en la fábrica. Pero mientras lo hacía, los pasillos parecían cambiar de lugar, como si el espacio se retorciera para mantenerlo adentro. Cada puerta que abría lo llevaba al mismo sitio, el salón principal, con aquella figura esperándolo en el centro. El celular vibró de nuevo. Esta vez el mensaje era una foto. Al abrirla, Daniel sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Era una imagen suya tomada segundos antes, dentro de la misma fábrica. Solo que en la foto él no estaba solo. Detrás de su hombro se veía claramente el rostro distorsionado de la figura oscura. El teléfono se le cayó de las manos. Los murmullos se volvieron gritos y la figura comenzó a avanzar hacia él, lenta, segura, como si disfrutara de cada segundo de su terror. Daniel intentó correr una vez más, pero sus piernas ya no respondían. El frío lo envolvió y la oscuridad lo tragó por completo. A la mañana siguiente la fábrica permanecía en silencio. No había señales de Daniel ni de nadie. Solo su celular quedó en el suelo, con la pantalla encendida, mostrando un último mensaje de Ángel 13, otro más que nunca aprendió a desconfiar. Y desde entonces, cuentan que el perfil de Ángel 13 sigue activo en Facebook Marketplace, publicando nuevas ofertas imposibles de resistir, esperando al próximo que caiga en la trampa.